Taba Networks presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que seamos bienvenidos en su computadora y en sus hogares con el programa de la Orquesta Filosófica, que como ustedes saben, nuestro afán es promover arte, ciencia y reflexión política. Y creo que ahorita vamos a promover, siempre se mezclan las tres cosas, pero ahorita vamos a hablar del arte de la literatura, que nos gusta tanto en este programa. Vamos a hablar de ciencia, tengo entendido que vamos a hablar sobre libros de ciencia. Y siempre pues hay un poco de política en mezclar estas cosas. Así que estamos muy integrales con Juan Carlos Aguilar, que ¿eres comunicador, Juan Carlos? Sí, ¿qué tal, Rafael? ¿Qué tal, René? Un placer estar aquí contigo. Sí, yo soy de profesión periodista, estudié Ciencias de la Comunicación Ah, y después estudié Literatura Hispanoamericana. mira. Ambas por la UNAM, pues orgullosamente Puma. Así es. Quiero decir que yo no lo inventé para que venga acá, sino que ya hicimos unos programas juntos y me gustaban mucho tus análisis que has hecho siempre sobre los libros. Se ve que lo profundizas. Pues aparte ya, además de tener varios años de conocernos, hemos coincidido en 2 o 3 programas radiofónicos, lo cual Sí. siempre ha sido un placer. Antes con nuestro amigo Gustavo Herrera, ya fallecido, y después un par contigo, en lo cual siempre ha sido muy interesante dialogar y yo acercarme al radio, lo cual también tengo una historia larga ya en esto. Sí. Sí, yo también recuerdo que admiro mucho tu narrativa. Y precisamente hoy vamos a hablar, nos vas a recomendar algunos libros. Ya vi que por ahí tienes, hay que ponerlos así para que los Sí, ahorita, vean. ahorita los comentamos y igual se los Sí, enseño en para cámara. que tienes. ¿Cuáles son los libros que nos vas a recomendar? Bueno, pues ahí ya empezamos de lleno. De lleno. Bueno, pues mira, primero les traje un libro muy interesante que leí se llama, es Clara y el Sol, de un escritor inglés, aunque es de origen japonés, que se llama Katsuo Ishiguro. Ahí está un poco el libro para que la gente lo busque, va a reconocer también evidentemente la tapa, que es del sello Anagrama. Y bueno, es un autor interesante. En 2017 él ganó el Premio Nobel de Literatura, lo cual de entrada ya es, pues da de algún modo un piso mínimo de la calidad de la cual estamos hablando. Es un autor muy joven, yo creo que no llega ni a los 60 años, es muy muy joven. Bueno, No, bueno, digamos maduro, pero no es que tenga 90 años. ¿qué te puedo decir yo? Tiene una obra todavía, Sí. seguramente que vendrá más libros de él, pero ya ganó el Premio Nobel de Literatura. Y esta novela, Clara y el Sol, es la primera novela que publicó después de ser galardonado, lo cual pues es interesante. Y aparte, doblemente interesante porque lo hace con una novela de ciencia ficción. Es interesante porque los escritores de ciencia ficción, pues de algún modo siempre se concentran en sus temas y abundan en sus temas pues del futuro, de la ciencia, de la robótica, ¿verdad? Él, en su caso, es un autor de otro tipo de temas que se interesa por el género y que lo aborda a su manera, lo cual siempre lo hace pues más filosófico, más profundo. No porque los autores de ciencia ficción no lo hagan, por supuesto que hay muchos autores que sí lo hacen, pero no es la norma, debo de decir, no es la norma. Son como que la excepción los que llegan a un nivel muy alto de planteamientos filosóficos y profundos. Es el caso de Ishiguro, una novela muy interesante, donde Clara es un robot. Es un robot. Imagínate como una robotina. ¿Te acuerdas de esa caricatura de los supersónicos? Ah, Pues cierto. básicamente es un robot que está en un almacén y que funciona como un juguete para los niños, pero también como una institutriz, como una maestra que les va a enseñar y los va a acompañar, también para que no estén en soledad, digamos, y va a ser como su maestra y su amiga, y también como un acompañamiento. Entonces, resulta muy interesante cómo es que Clara de repente llega a una familia, pero el modelo de Clara, o la particularidad de Clara que tiene ella en particular, no los robots de su misma camada, digamos, todos son iguales, todos los robots son iguales, Ah, no pero tienen identidad los no robots. tienen identidad, pero ella tiene un asunto que es profundamente reflexiva, profundamente observadora, todo se lo cuestiona, todo le interesa, aprende, tiene la posibilidad de aprender y tiene la peculiaridad de que se cargan con el sol. Su energía proviene de la luz O sea, solar
Y entonces de algún modo, por eso se llama Clara y el Sol. Pero es muy interesante porque Clara empieza a cuestionarse qué lo hace diferente a los humanos. Porque ella se siente de algún modo muy igual a ellos. Ella aprende, ella siente, tiene dudas, se puede adaptar. Es decir, tiene muchos elementos humanos, pero sin embargo sabe que es un robot, por supuesto. Tiene toda esta apariencia y digamos que no es tan hábil físicamente, ¿no? Le cuesta trabajo caminar por lugares que no estén parejos o que tengan un poco de rocas. Hay un capítulo en el que le cuesta un poco de trabajo y le hace un poco limitada en ese sentido. Sin embargo, aquí hay un planteamiento, y ahí te echo un poco la bolita, René, que lo hace otro autor, pero que tiene que ver con esto, que lo hace Ian McEwan, autor del otro libro que vamos a platicar, que dice, cuando un robot alcanza, digamos, un nivel alto de humanidad, entre comillas, ¿no sería el momento de otorgarle ya el título de ser humano? Cuando ya se pierdan las diferencias, y ahí también te lo cuestiono, te lo pregunto para que platiquemos. Eso deberían cuestionarse con los abogados. Claro, claro. Algún día les darán el título de humanos, porque creo que se los dan de inhumanos, pero bueno, sí es difícil encontrar cuáles son ese límite en el que puedes decir, va a ser, porque ahora no hay muchos robots, pero va a ser muy difícil encontrar ese límite en cuando dices, ya no es robot, ya es humano. No sé si llegara a existir esa calificación. Claro, es que aparte intervienen muchísimas cosas, tiene que ver con cuestiones pues de ética, ¿no? De entrada tendría que haber una ética para esos robots que son muy humanos, aunque tal vez en esencia, en el sentido profundo, biológico no lo sean, pero tal vez sí alcancen otro nivel de percepción del mundo y sobre todo de aprendizaje. Es decir, ellos están programados, en el caso de esa novela, pero también ya hablando un poco de la vida real, están programados, pero pueden aprender. Entonces ya no es el mismo producto que sale de la fábrica, sino que puede evolucionar, incluso puede aprender. Qué Y ahora interesante. no sé si podemos pasar con el otro libro de una vez. Pues sí, bueno, por lo pronto es hay que ponerlo al frente, porque Clara y el Sol lo vamos a poner aquí, sí, para que igual la gente lo lo vea, lo lo ubique. esté viendo y si lo quiere comprar, pues La lo verdad que es un libro identifique. muy interesante. Aparte, son 300 páginas, pero que se leen de manera muy fluida. En un par de días puedes leerlo fácilmente, porque su narrativa es bastante suave, es lineal también esa narración, entonces no tiene ningún problema de complejidad narrativa, de estructura, digamos, ¿no? Bien, sucede en las mejores, Familias. sí, televisoras. Pero bueno, aquí está un poco, vamos a poner aquí tantito. Ah, Y bueno, el otro libro que te quiero comentar se llama Máquinas como yo, es de un autor también inglés, se llama Ian McEwan, es de la misma generación de escritores que Ishiguro. Digamos que Ishiguro ganó el Nobel y ya lo ganó por su generación. De algún modo ya forma parte pues de esa generación de escritores, en este caso ingleses, que tienen esta propuesta. Él también escribió esta novela, es de ciencia ficción. De hecho, Ishiguro retoma o le viene una buena idea de agarrar la ciencia ficción a partir de este libro. Se llama ah, Máquinas como yo. Y es bien interesante porque ahí el planteamiento es similar, aunque creo que incluso está más profundo. Narra un mundo futuro con, digamos, ciertas variaciones en la historia, en donde está a la venta dos robots, hombres y mujeres. Uno es Adán y otro es Eva. Digamos que son robots que pueden ser como pareja, como compañía, como trabajadores también. Tú lo puedes ocupar como tú desees según tus necesidades. En el caso de la novela es una pareja y esta pareja decide comprar a Adán, al robot hombre, digámoslo así, y se integra a la familia, son tres, digamos que es la pareja y Adán. Obviamente Adán es una persona que mide 1,75, musculoso, delgado, galán. O sea, es un prototipo bien chin, hecho. dice uno, chin. De ahí empezamos a leer la novela y de repente dices, ay hombre, este cuate, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Mejor que no nos lo presente. Exactamente. Y muy interesante porque la novela, digamos que el robot, la novela trata que el robot trae una programación inicial, pero tú a través de una programación con el robot, le vas a dotar de un carácter. Tú vas a darle el carácter al robot.
Aunque ya tiene una base, tú le vas a agregar elementos de que sea de tal forma, de que no sea de tal cosa, de que sea más social. Toda esa parte del carácter tú se la vas a programar. Ellos lo programan entre los dos, mitad y mitad, y ya empieza a funcionar este robot. Sin embargo, prontamente empieza el robot a aprender también. Él se conecta, él se alimenta a través de la luz eléctrica. Tiene un cable en el ombligo y se conecta a la luz, lo cual está, bueno, muy bien. No es tan avanzado como Clara, pero digamos que ahí está con la luz eléctrica. Sin embargo, empieza a aprender tanto este robot que de repente quiere ser muy autónomo. Quiere ser muy autónomo este Adán, y de repente ya no hay posibilidades como para que se pueda controlar. Él tiene un botón en la nuca donde la gente puede apagarlo. Sin embargo, en cierto momento, y no les cuento mucho, todo esto pasa muy al principio de la novela. En cierto momento él se niega a que lo apague. Se gira, se voltea y dice, ya no quiero que vuelvas a hacer eso, ya no quiero que me apagues. Y después dice, es más, ya inhabilité ese botón, ya no me puedes apagar. Entonces empieza a agarrar una autonomía que da terror. Da terror porque entonces esta persona ya no sabes con quién estás hablando y puede incluso pues controlar la relación de los tres, ¿no? O de la pareja, vamos, ¿no? Entonces es interesante cómo estos robots empiezan a ser tan autónomos que ya no son controlables, ¿no? O sea, es interesante el planteamiento, Robert, no sé tú cómo lo veas. Me recuerda a la película de 2001 Odisea del Espacio, Sí, sí, sí. en donde las máquinas desobedece y los deja fuera. Claro, Y entonces es un dilema que siempre se han cuestionado. ¿Qué tal si haces esos robots que rebasan al humano y entonces sea el humano el que quede en dificultad? claro. Dice Eric Fromm, ya habrá notado quienes nos escuchan, que lo menciono constantemente, Sí, que en su libro, el del miedo a la libertad, en donde habla de cómo Adán y Eva, cuando se comen el fruto prohibido, que nunca es precisamente una manzana, por ahí se inventaron que la manzana es un fruto prohibido, que igual pudo haber sido un melón, ¿no? este, y lo que dice Eric Fromm, el acto que ahí se da es la libertad. Viven en un paraíso, viven en un espacio donde tienen todo, pero no tienen libertad, tienen que obedecer lo que se dicta desde arriba. Es un poco la situación que se plantea con los pájaros, con todo eso. Es que si los sueltas, pues ya no saben cómo ganarse su comida y todo, pero van a ser libres. Es un poco el planteamiento que ahora se tiene con la pandemia, claro. que tanto puedes arriesgarte a perder la vida en un afán de ser más libre, ¿no? De no estar sujeto. Es un cuestionamiento constante de la humanidad, que tanto tenemos que arriesgarnos y perder certidumbre. Claro, sí, totalmente. En los buenos gobiernos, digo yo, Sí, claro, claro. cuando se habla de estado de bienestar social, Sí, que no siempre es completo, es eso, la idea es darle a la gente certidumbre para que se arriesgue, que eso es distinto, que te la puedas jugar, porque es como alguien daba el ejemplo, es como el trapecio pero con red. claro, Es un claro. poco, son los planteamientos que tú estábamos diciendo, los planteamientos filosóficos que hay en una literatura, y me encanta, ¿no? No tienes que abrir las páginas de un libro concretamente que te hable de política para entender las analogías que hay en la literatura, el cuestionamiento. Lo que sí es necesario, eso, es cuestionarnos. Sí, totalmente. Finalmente, siempre se ha acusado a la literatura de ciencia ficción, en general a la literatura, pero la literatura de ciencia ficción, muy en particular, de ser una literatura evasiva, de ser una literatura que le da la vuelta a la realidad, a los problemas cotidianos o de la humanidad, pues para plantearnos tramas superficiales en Saturno, en Marte o incluso en el pasado, ¿no? Creo que realmente es totalmente equivocado. Creo que precisamente la ciencia ficción en particular hace muchos planteamientos filosóficos de ese tipo, de qué nos hace humanos, de qué pasaría si, que es el planteamiento esencial de la ciencia ficción, qué pasaría si hubiera ocurrido tal cosa o no hubiera ocurrido tal otra, ¿no? De repente hay incluso cambios en la historia que hubieran pasado, qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial,
por ejemplo. Entonces, hay novelas sobre eso que desarrollan otros planteamientos interesantes, jugando un poco a futuros apocalípticos o benevolentes, ¿no? Según sea el caso. Entonces, creo que la ciencia ficción tiene ese plus. Y justamente ahí me recuerda, ahora tú mencionaste 2001, ahí me recuerda mucho también pues a un autor que es Philip K. Dick, que es un autor emblemático, por mucho uno de los mejores escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, que justamente en el cuestionamiento a la humanidad y a qué no lo es en donde centra su obra literaria. Tú recordarás esa novela emblemática de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la cual justamente estos androides de repente se desarrollan tanto que ya no saben, que de algún modo suplantan a los seres humanos. De hecho, hasta en la trama hay un test donde les preguntan, a ver tú, si vieras a una tortuga boca arriba, ¿la ayudarías? O sea, ¿la ayudarías a voltearse? De algún modo esa respuesta, según la novela, cualquier humano diría, por supuesto, le doy la vuelta para que siga su camino. Pero el replicante duda. O sea, como que duda, como que no sabe, como que se le parece un poco absurdo el planteamiento y duda. Y ahí uno se percata de que es un replicante y no un ser humano, porque es una pregunta como hasta obvia, ¿no? Como que por supuesto la voltea, ¿no? Como hay un rasgo de humanidad. Sin embargo, ese replicante pues no tiene ese elemento y entra en duda y hasta puede, claro, por supuesto que puede mentir, pero ya la máquina detecta que es una mentira, una respuesta falsa, ¿no? Entonces es interesante cómo esos rasgos humanos, al menos en la historia de esta novela, no acaban siendo completamente logrados, digamos, ¿no? Es un cuestionamiento que hoy me venía haciendo en el metro. Lo inútil a veces que resulta ser bondadosos sin inteligencia y lo grave que es tener inteligencia sin bondad, ¿no? Para poder, porque muchas cosas que hacemos es con la mejor intención, pero sin la capacidad de entender las consecuencias de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y pues los de la inteligencia sin bondad, pues es la historia de las crueldades, de la guerra, por ejemplo, en donde lo más recomendable es que pierdas la bondad, porque si no te frenas en tus actos, etcétera. Y pues claro que nos estás haciendo un planteamiento muy difícil. ¿Hasta qué grado podemos decirnos que somos humanos o hasta qué grado somos nosotros los robots? Ese es otro planteamiento, porque si digamos que el rasgo tiene que ver con la humanidad, capaz que si hay varios personajes en la historia en las que la humanidad carece, justamente, ¿no? O destaca por su ausencia, ¿no? Ellos obviamente son humanos biológicamente, pero tal vez en términos filosóficos o más profundos, son gente muy inhumana, ¿no? Bueno, incluso tendríamos que preguntarnos, que ya nos están diciendo que hagamos el primer corte, pero vamos a preguntarnos y que quienes nos están viendo lo hagan también, es hasta qué grado no somos como robots, porque ya nacemos con una genética predispuesta a ciertas acciones, ¿no? Es un cuestionamiento siempre si lo que nos hace humanos es el medio ambiente o es un acto genético, que es algo que tenemos que cuestionarnos. Pues nos vamos para hacer un corte, pero volveremos, como dijo MacArthur. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, det som ikke du vet at TV er marken TV, så der, ja, man kan inte vara det. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Pues nos quedamos en un cuestionamiento, ¿sabes? Sí, nos estamos preguntando hasta qué grado no nacemos como robots porque ya tenemos cierta disposición genética, ¿no? Hay quienes nos dicen, pues es que lo que hace el humano es su medio ambiente, ¿no? De que lo que vemos alrededor, etcétera.
Pero hay quienes dicen, no, ya hay una genética que te predispone o que te da una posibilidad mayor que otros o menor. En fin, Claro, que es lo que marcaban los llamados fascistas, ¿no? Que es, claro. yo, si me permiten decirlo, mi opinión personal es soy ecléctico. Creo que hay algo de las dos cosas, que hay cosas, habilidades con las que ya se nacen y hay habilidades, aunque incluso las habilidades con las que ya se nacen necesitan un espacio favorable para ellos, ¿no? Totalmente. Te escucho, me vienen varias ideas a la mente, pero esta última, por supuesto. Yo recuerdo un profesor de literatura que, pues, le decía socarronamente, pero muy en serio, de cuántas obras literarias no se habrán frustrado debido a que el autor en ciernes o el joven talentoso que sin ninguna preparación formal tenía una buena pluma, no lograba concretar una obra porque tenía que trabajar para alimentarse. O sea, o sea, cómo el entorno social ha frustrado incluso a muchos Cervantes, seguramente. O sea, me refiero a lo largo de los Qué 4 o bonito. 5 siglos, seguramente. En el caso de Cervantes tampoco es que tuviera una vida bastante fácil, tuvo una vida muy complicada, pero bueno, al final logró incluso ocupar el tiempo en prisión para escribir, ¿no? Pero a lo que voy es de que el entorno social sí puede predisponer muchas cosas y puede frustrar muchas carreras. Y cuando no Sí. ocurre así, también hay que preguntarse por qué. ¿Será que nacieron en buena cuna? O también serán actos de corrupción incluso, ¿eh? O sea, actos de corrupción, me refiero al entorno en el que te vas formando. O sea, hay gente que tiene un entorno muy positivo, no tiene que trabajar en su vida, son millonarios, vamos, quiero decir. Pero de repente sabemos que casi siempre que detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Entonces de repente habrá que Qué cuestionarse bueno qué tan estás. legítimo es esas fortunas o esos entornos sociales que permiten otras cosas, ¿no? También. Sí, sí, yo creo que hay un límite siempre. Por ahí tengo un libro que se llama Entre el puño y la rosa. Yo aprovecho todo para hacerme publicidad. eh, que dice, bueno, si tú te haces rico porque supiste cómo curar el cáncer, se vale. Si tú te haces rico porque escondiste las medicinas y les encareces, no se vale, ¿no? Depende de qué ética hay detrás de las fortunas. Pero sobre las grandes fortunas siempre hay algo que no es muy lícito, digamos. Yo diría que casi es imposible que haya una disparidad tal de que alguien sea multimillonario cuando los demás no, digamos, ¿no? Cuando hay una disparidad tal, no veo la manera en que pueda ser legal, legítimo, honesto, no veo, tiene que haber algo ahí que permita ese crecimiento tan abrupto, pues, ¿no? Y Sí. respecto a lo que decías de que si estamos proclives de repente, por ejemplo, a ciertas enfermedades, lo que Mm, comentabas hace un momento, yo creo que vamos para allá, ¿no? Vamos para allá realmente. Creo que ya ahora mismo está el desarrollo científico de ciertas cosas que aún son muy caras y todavía están en laboratorio, pero creo que es el camino. Hace algunos años recuerdo un documental en Netflix acerca de cómo los científicos han logrado de algún modo pues separar toda esta cadena del ADN, digamos esta gran espiral del ADN, cómo han logrado separar una a una, ha sido un proyecto internacional, mundial, cada país ha tenido un bloque y han logrado ya unir toda la secuencia y han logrado separar letra por letra, de tal modo que si tú tienes, digamos, una enfermedad, no sé, cáncer, por decir un ejemplo muy típico. típico, pero aparte muy idóneo, ellos pueden separar una letra de la otra y en medio meter justamente digamos que la cura contra el cáncer, contra tu cáncer, no el cáncer, contra tu cáncer. Logran meterlo. Antes lo que pasaba es de que podías tomar la cura, digamos que las quimioterapias, pero no era seguro que fueran a ese punto que se necesitaba. Ahora se pueden separar y se puede colocar ahí. Eso no se podía hacer. Entonces, hacer eso no solo permite que la gente se cure, sino puede evitar enfermedades. Imagínate eso, tú eres proclive, desde bebé te puedes, tú eres proclive a tales enfermedades, te puede dar asma, te puede dar cáncer, cualquier enfermedad que tengas, digamos, por herencia, que eres proclive a tenerla, pueden evitarla, pueden evitarla. Incluso puedes hasta programar, por supuesto, el sexo de los niños y que sean sanos. Pero ¿qué pasaría ahí? Es otro dilema ético en la medicina. Imagínate que todos quisieran niños varones, güeros, de ojos verdes, que sean proclives a ser atletas. Habría una discriminación brutal también. ¿Hasta dónde llega la ética en ese punto?
pues nos perderíamos de la variedad, que es importante, ¿no? Exactamente. Sería muy triste que los ojos árabes se perdieran, por ejemplo, que son tan bonitos esos Sí, por ojos. supuesto, no, y todas las razas, ¿no? Sí, y otras más, claro, sí, sí, No, sí. o sea, digamos, finalmente Si en tendría- cuestión de gusto se rompen engendros, dice el dicho. tendríamos que dejarlo libre, pero ya la medicina lo puede hacer. Evidentemente los científicos del documental hablaban de que tendría que haber un freno, pero ¿quién no pondría ese freno también? ¿Y para quiénes? Capaz que para todos sí, pero para una familia otra vez empoderada, ellos capaz que sí podrían elegir el sexo de su hijo y que sea una persona, digamos que con todas las fortalezas físicas y de salud para que tenga una vida exitosa. Pues ya se da, ¿no? Estaban contando de las gentes que va a adoptar niños. En general buscan niños blancos, ¿no? Son prejuicios que tenemos Sí. muy arraigados, no digo que uno no los tenga. Sí, no, sí, sí, claro. De por sí hay una disposición, algún gusto, hoy platicaba con mi sobrino, de esa disposición que tenemos para el enamoramiento hacia cierto físico, que algunos dicen que tiene que ver con experiencias pasadas, si alguna mujer con ciertos rasgos físicos te trató bien, tú lo guardas en tu memoria, hasta inconscientemente, y cuando ves una persona que se parece o que te recuerda, sientes una atracción. Y lo contrario, si te maltrató una persona con cierto carácter físico, enseguida te cae mal. ¿No? Es una forma que se explica en el por qué tenemos unas reacciones hacia ciertas fisonomías que hacen, sin conocerlo, ya te caen mal o te caen bien, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que hace el enamoramiento, precisamente porque estábamos hablando de si hay una polémica sobre si el sentido que tenemos estético de la belleza, hay quienes dicen que es meramente cultural, porque nos enseñaron a que nos gusten las rubias, etcétera. Hay quienes dicen, no, es un aspecto de simetría, ¿no? Te gustan la gente, las proporcionalidades que tienen es lo que hace la belleza. Sí, Pues, sí, sí. de repente encuentras una mujer oscura que puede gustarte porque tiene una simetría que, aparte de ese enamoramiento que habíamos dicho de memoria, que te atrae, etcétera, en fin, que sientes que es bonita o no puede atraerte, pero reconoces que es bonita, ¿no? Claro. Es Incluso una hay, polémica, ¿no? lo podemos incluso poner en términos de química, ¿no? De química cerebral. Sí. Es decir, hay un proceso químico, explicado en ese sentido, que produce cierta sensación, cierto placer, que se puede leer como el enamoramiento, justamente, ¿no? Que yo estoy a gusto, me siento pleno, Claro. me siento muy contento, me cambia el ánimo de solo ver a esa persona, pero que se está produciendo una reacción química en el cerebro, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Y viene el dilema, que no lo sepa porque va a abusar de mí. Exactamente. No, sí, todo un planteamiento muy interesante, ¿no? Y yo aprovecho, como te digo, para hacerme publicidad, porque vamos a tener un recital el 11 de septiembre, en donde mucho de esa química va a salir. Sí tenemos por ahí el cartelito, porque pongamos lo voy a tener en una cooperativa, la cooperativa Chapata Vive, me gusta el nombre, Está Chapata buenísimo. Vive. Mira, los vamos a tener ahí este 11 de septiembre con algunas, bueno, todas van a ser mis canciones. Y le pusimos mole de canciones, chismes y narrativas, porque está como mezclado con estas anécdotas que estamos aquí comentando. Y pues sí, tiene que ver con esto que estás diciendo, qué es lo que genera ese sentimiento hacia cierta personalidad, y luego dicen, nos contradecimos, uno dice, a mí me gustan las mujeres dulces y amables, y anda uno tras malvadas, ¿de qué manera? Sí, es un tema, ¿no? Finalmente, algunos incluso lo acaparan del enamoramiento como una droga, ¿no? Finalmente es como estar de algún modo drogado, ¿no? Sí. Por la misma química que te comento, ¿no? Es estar como, no en tus 5 sentidos al 100%, ¿no? Estás como adormecido, ¿no? Atolondrado de algún modo, ¿no? Pues sí. Tal vez muy creativo también, ¿no? Sí. Finalmente, mucha gente, además del dolor, también ocupa esos momentos para componer una canción, escribir un poco. Hace del dolor Que una también el canción. dolor, ¿eh? El dolor creo que es el momento ideal para producir, o sea, sacar como del fondo del alma, ¿no? Cosas así que tienes en el, Sí, en sí, el sí, interior. Sacar cosas, creo que el dolor es el momento idóneo, ¿no? Para tus creadores. Había sobre una discusión que hubo en Nuevo León, donde al que salió electo como gobernador lo multaron desde el INE, no sé en qué haya terminado eso. ¿Quedó multado? ¿Sí? Porque su esposa metió
mucho. Es influencer, sí. Y sí, hubo quienes decían, pues eso es paz y no sé qué. Y yo me dije, pues lo que se cuenta, lo que va a la contabilidad es el dinero que ocupas, independientemente de dónde venga, ¿no? No porque sea tu esposa te exenta de tener un costo límite en tu campaña. Claro. Y alguien me decía, pues es que una mujer precisamente, envidioso, pues, que tú no tienes una mujer influencer que te apoye. Pues mira, yo hago de la envidia y de los celos canciones, libros, poemas, etcétera. Y por eso los invito a mi recital. Aparte, Samuel García no canta bien. Ya vimos que tiene sus espacios, no canta y canta horrible. Entonces, tienes ahí un plus también, René. Sí, el chiste dice, pues hay que aprovechar eso. Alguna vez me entrevistaron y me decían, oye, ¿qué te invitó a componer? Le digo, pues la necesidad, lo gastaba tanto en escenas que, ¿cómo voy a recuperar esto? Pues voy a vender canciones. Claro. En fin, lo que sí sucede es que, claro, el amor es un sentimiento que te hace creativo. Se dice mucho que un amigo lo reconoces cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel, y cuando está enamorado. Un enamorado es monotemático. Claro, claro. Y también por la amistad de que, pues digamos, atender esas situaciones Sí, y darle plática, ¿no? Finalmente, ¿no? Siempre se necesita. sí, pues En está. el amor y en el desamor también. También, Creo que está bueno. más en el desamor. Bueno, es que es muy Fíjate que hay triste. una El novela, desamor sí es triste. ahorita me estoy recordando una novela de Javier Marías que se llama Enamoramientos. Y es interesante, habla, bueno, justamente tiene que, el amor es el eje central de toda la novela, pero recuerdo mucho una parte en la que está una pareja que la lleva bien, vive bien, ya pasó ese momento de enamoramiento, pero digamos que van bien. Sin embargo, el esposo en cierto momento se da cuenta que cuando él se va a trabajar, ella también sale y no sabe a dónde. Y en cierto momento la siguió y vio que se iba a sentar a un café, la esposa. Pero la esposa lo único que hacía, ella estaba sola en su café, y lo que hacía es que observaba a otra pareja. Tenía esa filia, esa obsesión por observar a otra pareja, cómo es que dialogaban, cómo es que se besaban, cómo es que se acariciaban en ese café, y ya cuando ellos se iban, ella también se iba, pero era diario. O sea, como que tenía esa filia por vivir el amor a través de los otros. Está interesante. Claro, Está interesante, como que vivía esa experiencia amorosa. Era una boyerista finalmente, era una boyerista, pero sí sentía un poco esa sensación de amor a través de lo que sentían los demás. Yo escribí alguna vez un librito que está bueno, no es un librito, mentira, lo pusimos en una taza, que es sobre Adán y Eva. Yo me puse a imaginar, si Adán estaba enamorado, lo que más falta le hacía es un amigo a quien contárselo, ¿no? Que dice, cuando Adán se comió esa manzana, se perdió lo que llamamos Edén. Descubrió que Eva era el paraíso y comenzó la luna de miel. y lamentó no tener un amigo, ni siquiera un amigo que lo pudiera entender, ¿no? Claro. Entonces, esa soledad del enamorado, de explicar sus sentimientos. Sí, totalmente. Es que estás solo en la situación, aunque todos han vivido evidentemente un pasaje similar, cuando uno lo está viviendo, evidentemente no hay más salida, ¿no? Tú estás solo y tienes que hacer frente. Tú tienes tus propias respuestas también. Sí. Y será cliché o no, y lo que tú quieras, pero esa frase de que el tiempo cura todo, tiene mucha verdad finalmente. Tal vez porque empezamos a olvidar cosas, ¿eh? Yo creo que la memoria tampoco es eterna y uno empieza a olvidar episodios dolorosos o bellos, como sea, y eso mismo permite que ya puedas un poco convivir con esa situación, porque ya la mente lo ha un poco olvidado. Ay, llega una cierta edad en donde ya no tienes tiempo para olvidarlo. Sí, no digas, no digas. Fíjate que, hablando revuelto, ahora que dices que ya no hay tiempo, hay una novela de un escritor mexicano que se llama Luis Felipe Lomelí, en donde ubica a su narración en Colombia en los años 90, imagínate, donde estaba la crisis de violencia por el narcotráfico muy fuerte. Y la guerrilla. Y la guerrilla, por supuesto. Y la pareja de repente, en la novela, se declaraba el amor, pero rapidísimo. O sea, no había ese periodo de noviazgo. Y un poco lo argumentaba así el escritor, es que en tiempos de violencia, donde sabes que mañana puedes estar muerto, no hay tiempo para el cortejo. O sea, no hay momento, porque mañana puedes estar muerto. Tienen que vivir a otro ritmo, justamente por esta situación de violencia. Y se me hizo muy cierto y
triste por la situación finalmente, ¿no? Que hay que vivir apresuradamente, ¿no? También. Sí, pues he visto, siempre les digo que cuando uno, yo creo que ya me vacuné y me vacunaron con la Sputnik 2. Y Eso. yo insisto que tenía toloache porque me enamoro de las rusas. Y he estado viendo algunas películas rusas que son muy buenas. La Unión Soviética hacía películas malísimas o buenísimas, lo intermedio no existía entre ellos, creo. Pero ahora que está pasando, hacen unas buenas, tienen literatura los rusos. No, pues ni me digas, claro que tiene una gran Tienen- literatura tienen- y eso nutre mucho de sus historias, obvio Sí, también en el cine. se refleja, sí. Claro. Y ponen eso en las películas de guerra, ponen ese apresuramiento, ¿no? Lo que tú dices, no hay tiempo El cortejo. para disfrutarlo, sí. Claro. Ojalá lo entiendan las feministas, ¿verdad? Y nos vamos a un corte antes de que nos Muy bien. linchen. Uy, pues podemos hablar de eso de los niños, ¿no? Taba Networks, donde conectamos tus ideas. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. En Taba Networks, conectamos contigo. Estábamos hablando de la literatura rusa y cómo se refleja en sus películas, que, Sí, que hacen unas películas muy buenas. Ya sea para la propia cinematografía rusa o cine de otros países que por supuesto retoman sus historias. Y me viene a la mente esta película que se llama Noches Blancas, basada en un cuento de Dostoyevsky, digamos que uno de los máximos escritores rusos que ha dado la literatura. La película es de Visconti, una película italiana con Marcello Mastroianni, que siempre parecía muy magistral. Pero es interesante porque lo que plantea Visconti es un microcosmos en un pequeño poblado, y aparte lo hace en contra de la tendencia de esos tiempos de filmar en exteriores. Digamos que hace una gran locación de puentes, desniveles. Es un pequeño pueblito muy mágico, muy bello, porque tiene un pequeño río por ahí, un farol. Es un microcosmo muy bello, en donde una persona conoce a otra, de algún modo se enamoran, pero ella dice, yo no puedo porque yo tengo un amor, esta persona se fue, pero me dijo que en un año regresaba. En un año regresaba aquí, a este punto, a este puente. Tengo que esperarlo, porque yo quiero. Y él dice, pero no te ha hablado, no se ha comunicado, no va a venir, o sea, ya es una fantasía que tú tienes. Dame esa oportunidad a mí. Llega el momento del día del año y no llega. O sea, ya más bien era como una fantasía de esta mujer. Entonces él dice, dame una oportunidad. Y ella como que ante esa posibilidad dice, bueno, creo que esta persona me gusta, me interesa, es bueno, hagámoslo. Y él brinca de felicidad, absolutamente, porque después de ser tan persistente y tan paciente, logra de algún modo convencer a esta mujer ante la imposibilidad de la historia que ella estaba esperando. Y justo llevan un día, unas horas de ese noviazgo que empiezan a hacer porque ya le dio el permiso, ve que viene este hombre. Sí viene. Y la mujer casi instintivamente lo suelta y corre hacia la otra persona. Qué dolor. Entonces, es muy dolorosa la película porque ella se hubiera quedado con él si esta persona no llega. Se hubiera quedado realmente convencida porque era una posibilidad real de amor. Pero llega y sí lo ve y lo suelta y corre hacia allá porque era lo que él deseaba y se van. Y de repente ella sale de ese escenario, sale del escenario, digamos, idílico, porque ya no tiene nada que hacer ahí y se pierde entre las sombras de ese pequeño microcosmos. Es un amor totalmente frustrado y dolorosísimo, ¿no? Porque lo vivió unas horas y se frustró porque sí llegó finalmente esa persona, digamos que al año, un día, un día después. Entonces es muy frustrante, pero una gran historia de Dostoyevsky, que ahorita que platicabas de eso, llevada al cine por Visconti y con la interpretación de Mastroianni. Sí, es una muy buena combinación la literatura rusa con el cine
italiano, ¿no? Claro. Hay una de Ojos Negros que también es muy bella, que es una historia rusa hecha por italianos, que ellos lo manejan también, con Claro. Marcello Mastroianni también. Y no se me voy a acusar de spoiler, ¿eh? La película tiene más de 60 años, entonces creo que ya no revelé un final que, digo, no es una novedad pues, de No, película. pues es Tiene como- 60 años ya. Como una narración tú la puedes empezar. Yo daba unos cursos de guionismo. Sí. Decía yo, pues la puedes empezar por la mitad, que es lo más difícil, puedes empezar por donde termina, que es lo que tiene el sentimiento que nos une, la historia empieza en donde termina. Claro, Entonces la pregunta que tú haces es cómo llegaron a eso. claro, Una historia te genera una pregunta, ¿no? Claro. Cuando inicia, pues dices, ¿qué va a pasar? Y cuando ya sabes qué pasó, te dices, ¿cómo es que llegaron a eso, a lo que pasó? Y pues, Claro. si quieren, pues que vean la película, ya saben qué va a pasar, pero cómo, Claro. toda la historia de cómo claro. pasó, pues Ah, puedes ir y saboreando. yo incluso lo pondré un poco más allá. Hay quien dice que tú planteas, está la historia, pero ¿cómo se va a contar, no? Hay quien dice que no importa la historia. O sea, No. no importa la historia, sino cómo aborda tal aspecto de lo que te van a presentar en una película, ¿no? O sea, podría ser una cosa muy elemental o muy sencillita. Hay películas en las que la anécdota en sí, o sea, digamos los hechos, son bastante simples, muy sencillos, ¿no? Hasta pienso, por ejemplo, en la película La Soga de Alfred Hitchcock. Una película donde hay un crimen, como en todas sus películas de Hitchcock, y el cuate lo guarda en un baúl, como este, por cierto. No habrá aquí un muerto. Ay, ya No, me de veras pusiste que no, dudas. falte, ¿no? Ya, Y tú, bueno, es una historia muy sencilla. O sea, esa es la historia. Un poco no importa. Un poco era el pretexto que tenía Hitchcock para contar una historia donde toda la película ocurre en ese cuarto de 3x3, 4x4, y en donde además tiene como 4 o 5 cortes. Son grandes planos secuencias que Hitchcock escondía muy bien, y nos cuenta cómo es que hay una reunión donde nadie sabe nada y este cuate le gusta jugarle al vivo y sentir la adrenalina porque invita a sus amigos a pesar de que tiene un cuerpo ahí adentro de este baúl, ¿no? Entonces le jugaba al vivo, pues, ¿no? Pero no importaba la historia. Básicamente es eso, es muy sencillo. Y el muerto ocurre en el minuto 1, o sea, lo mate ya. ¿Cómo es que va a resolver ese asunto? Es lo que le interesaba a Hitchcock, ¿no? Bueno, hay historias que sí adivinas lo que va a pasar porque vivimos en un esquema de valores tales que dices, no, pues el delito no puede salir impune, ¿no? Que hay pocas que sí sale impune el Sí. delito, pero no lo normal. Sí. Entonces la pregunta es que te haces es, ¿cómo es que no va a salir impune? Entonces me recordaste a este escritor inglés que era muy alcoholizado, como sea, casi también casi películas, no, libros así de drama, la del corazón enterrado. ¿te hablas de Joseph Conrad? No, No, se me fue el nombre ahorita. ahorita se lo va a venir a la mente. Sí, que es alcohólico muy fuerte. Él es un personaje que hizo varias películas de terror. ¿Cómo? No es Bukowski. Me estaba diciendo Mark. No, Bukowski me encanta, Bukowski es tan perverso como yo, Bukowski. No, pero es este inglés, hombre, que es famoso por sus historias de terror. Hablas de... Edgar Allan Poe. Sí, pero él era estadounidense, ¿no? Era estadounidense, Sí, sí, sí. bueno, me Sí, equivoqué. Edgar Allan Poe. Este, Que aparte no era alcohólico, ¿eh? ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que tenía una enfermedad en la cual, esa enfermedad que ahora no recuerdo cómo se llama, que tomabas un par de copas de alcohol, vamos, y te ponías, pero súper alcoholizado. O sea, como que no tiene una enzima que de algún modo filtra el alcohol. Entonces, lo que bebe, lo bebe directamente y se le sube mucho al alcohol. Pero no es que fuera alcohólico, o sea, tenía esta condición, digamos. Me acabas de decepcionar. Sí, caray, sí, mejor vamos con Bukowski, que Sí, era él sí era un alcohólico, gran alcohólico, el buen y que Bukowski. después hasta lo ocupó como personaje, ¿no? Ya después lo hizo suyo. En la película que hace sobre ¿no? su vida, ¿no? De La repente de decía, ay, no tengo que comer, ¿no? Como Bad que hago, Fly. ay, voy a contar un cuento de mis borracheras y páguenme. Ya la agarraba como... La de Barfly, que es precisamente un ejemplo de esas películas en donde inicia, en donde termina. Sí. Es redonda, ¿no? Claro. Que es muy bien hecha. No, pues hay una gama de buenos escritores. Es un placer que vengas, que nos platiques No, de siempre un ellos, placer, que nos, pero- sí. Y estábamos comentando sobre qué valor le debemos dar a... Pero antes, perdónenme. Anuncio ya nuestro recital que va a ser el 11 de septiembre
Y también pues que tenemos a la venta el libro del sentimiento que nos une, que también es una historia que prácticamente empieza en donde termina, pero hay que ver cómo se llega a esa situación, que tú ya lo conoces, me ayudaste a anunciarlo alguna vez. Sí. Sí, que es este libro, y que seguramente lo tendremos a la venta en nuestro recital. Si quieren estar en Chapata Vive este miércoles a las 7 de la noche, empezamos temprano por cuestiones de cocina, nos decían, pero está bien que empecemos, es sábado. Claro. Y es Avenida Diagonal de San Antonio 1140, pero el libro también lo pueden tener ya lo estamos ahí anunciando, www.forolaorquestafilosófica.com. Ya no sé cuánto nos queda de tiempo, creo que no mucho, pero vamos a iniciar por lo menos este cuestionamiento que hacemos. ¿Qué es lo que motiva un premio Nobel? ¿Realmente el que se gana el premio Nobel fue el mejor escritor del año o algo así? ¿O qué es Sí, lo que hay detrás? yo estoy convencido que evidentemente no. Y aparte, qué bueno que lo sea así. Qué bueno que sea así porque entonces queda muy claro, digo ya sin ninguna duda, de que no todos los premiados son los mejores escritores, ni no todos los no premiados son malos, evidentemente. Y ejemplos sobran. Sí, el ejemplo más evidente y más fácil y que no se puede debatir, pues es evidentemente Borges, Jorge Luis Borges. Es un poeta, un cuentista, que es uno de los máximos escritores en español, que renovó el género, pero aparte que se metió a las profundidades del lenguaje español. Si alguien quiere, digamos, leer un buen español, por supuesto tenemos a García Márquez, que sí fue Premio Nobel de Literatura, pero ahí está también Borges. Entonces, que él no lo haya ganado, a mí se me hace hasta como un reconocimiento, ¿ves? Como un reconocimiento a todos aquellos que no lo han ganado, pero que también son grandes escritores, y como que el estandarte lo tiene Borges, ¿no? Ahí está la muestra de que él no lo ganó, pero es un escritor de primerísima línea, ¿no? Digo, por jugar eso. Yo evidentemente veo que es un premio, pues obviamente muy político, tiene que ver pues, con pagar cuotas, tú lo sabes, René. De repente tenemos un escritor por acá, vamos con un latinoamericano, vamos con algún africano, para ir pagando esas cuotas, y también a lo que conviene, ¿no? Si de repente hay obras, digamos, que abordan temas que les interesan a ellos, evidentemente van a destacarlas, porque ganar el premio Nobel significa también que se va a conocer en todo el mundo, que toda su obra se va a reeditar en cuanto país me digas, y es coronarlos digamos, a la historia, ¿no? A la historia de la literatura. Entonces, por eso es tan importante este asunto, ¿no? Obviamente se pagan cuotas, pero pues sí, evidentemente es un rollo muy político, que hay que confiar, porque evidentemente hay un nivel mínimo de calidad, por supuesto, no estoy diciendo que no sean buenos escritores, pero no son los únicos, no son los únicos. Entonces creo que hay que tomarlo con pincitas. Y por ejemplo, debo decir, recuerdo mucho un texto periodístico que leí hace años, acerca del premio Nobel que le dieron a Octavio Paz. Por supuesto que es uno de los grandes poetas y ensayistas mexicanos, eso no está a discusión. Sin embargo, se sabe que 2 o 3 personas que fueron miembros del jurado de ese año, pues eran amiguísimos cercanos de él, eran amigos de hombro con hombro. Eso finalmente sí va sesgando un cierto reconocimiento y una obra en detrimento de otra, ¿no? Decían, me acuerdo que desde que Octavio ganó el Nobel, la cultura en México quedó en paz. Así es. Pues siempre hay juicios y prejuicios en esto. Yo en lo particular me gusta más Carlos Fuentes, su libro sobre las grandes conciencias, Las buenas buenas conciencias. conciencias me encantó, por ejemplo. Es muy redondo ese libro, te vas explicando cómo es México, que quizás yo creo que en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, tenemos los prejuicios que él menciona en su libro. Claro. y esta historia. Pero pues sí, te insisto, en cuestión de gustos se rompen engendros. Un escritor profesional, lector profesional desde muy joven, con una buena cuna, tenía, digamos, todos los... Hijo de diplomático. Hijo de diplomáticos, y aparte, un autor que puede decir que tiene 4 o 5 obras clásicas dentro de su propia filmografía. No cualquiera puede decir eso. O sea, imagínate la dimensión de una obra literaria tan sólida que puede darte 4 o 5 libros de primerísima línea, ¿no? Sobre todo en la etapa, pues, de los 70s, de los 80s, ¿no? Digamos, esa etapa creativa fuerte, ¿no? Ya después,
pues como todas las obras, creo que un poco acaban de decir lo que tenían que decir ellos y ya se van un poco repitiendo o qué van bueno. publicando también por compromisos editoriales. También es eso. Esos autores están obligados a entregar mínimamente un libro al año. Ya. Porque eso representa muchísimas ventas también. Ese es el punto también, ¿no? Y ahora que hablamos de los Nobel, perdón que te interrumpa también, René, pues me acuerdo mucho de Gabriel García Márquez también. Él recibió el premio Nobel muy joven, muy joven. Entonces decían, ¿qué significa para usted? Dice, la verdad que es un peso muy fuerte. O sea, creo que tenía 50 y tantos años y ya tengo aquí el Nobel o menos. Entonces él decía, pues es muy pesado para mí porque pues todavía tengo muchas cosas que decir. Y como que ya el premio Nobel también es como una losa, ¿no? Como Sí. que, como es cancelar, como ya está tu obra coronada, ya descansa. Y dices tú, pero todavía tengo muchas cosas que decir, ¿no? Que contar. Pues por eso yo no lo acepto. Exacto, Sí, exacto. que quede claro. Que quede claro desde ahora, porque ni te busquen ni te postulen, por favor. No, Sí. exactamente. Pero, Bueno, que me lo hagan negocio. Lo más feo es que no puedas decirles, no lo acepto. No. bueno, ha habido un par de rechazados, ¿no? ¿Ah, sí? Jean-Paul Sartre, por ejemplo, se lo dieron, pero no lo aceptó. No aceptó el premio Nobel, no fue a la La premiación. a la reunión, bueno, a la ceremonia, vamos. Pero aceptó el premio. No, tengo entendido que no lo aceptó, ¿eh? No lo sé. O sea, sí, no fue un rollo así como Bob Dylan, ¿no? Que creo que no fue, pero sí aceptó el premio. O sea, sí aceptó el premio, pero él no asistió a la ceremonia. No, aquí fue un rollo más bien un asunto político, o sea, de inconformidad, vamos, ¿no? Pero bueno, por supuesto hay muchos autores interesantes. Un buen ejercicio sería, ¿sabes qué, René? Buscarse la lista completa de los premios Nobel y irlos revisando poco a poco, ¿no? De repente hay autores que lamentablemente quedan enterrados en el olvido, pese a que hayan sido Nobeles. Tú sabes que hay lecturas generacionales, ¿no? Por ejemplo, Milán Kundera, por ejemplo, un autor que fue muy leído en su momento. Tú seguramente tendrás muchas anécdotas de amigos tuyos que leían a Milán Kundera. Ahora, por supuesto que se lee, pero ya es un autor que ya es un poco en el olvido, ¿eh? Y pienso en los lectores de 20 años, pues. Ya Milán Kundera no les dice mucho. Pues es que Milán Kundera tenía mucho que ver con los prejuicios, cuando estaban muy fuertes los prejuicios sexuales, estos bajan, Claro. y entonces ya pierdes Claro. importancia. Le pasa lo mismo que a los militantes políticos. Había por ahí un Sí. cantante español, Paco Ibáñez, que tuvo mucha fama cuando estaba Franco en el gobierno. Sin Franco, él fue la primera víctima, ¿no? Claro, se acabó como la sustancia, ¿no? Sí. Como que donde iban dirigidos sus dardos se acabó y ya perdió un poco de Sí, sustancia. sí, esas cosas. Claro. Ya nos quedan ¿no alcanza una cancioncita? Ya no. Bueno, entonces nos despedimos. Estuvo tan buena la conversación Mira, que hasta se nos fue no el tiempo. cantamos, pero quédense intrigados porque el 11 de septiembre van a escuchar varias cancioncitas. Repito, en la cooperativa Chapata Vive, que está en Diagonal de San Antonio, Que 1140. va a ser como una tertulia, tengo entendido, ¿no? Vas a cantar, van a la plaza a platicar un poco y todo. Sí, pues luego eso le puse chisme, pues que va a ser un poco como lo estamos haciendo ahorita, Pero comentarios, aquí faltó la etcétera. guitarrita, pero sí, por supuesto. Podríamos comentarios, estar platicar el lo 11. sabroso, muy cerca del Metro Etiopía, y es un placer estar contigo. Y aparte, Juan ¿qué Carlos. fecha, 11 de septiembre. Sí, por eso mi primer publicidad era 11 de septiembre, no se olvida. Y me estaban haciendo el cartel, que así con la bandera chilena. Y bueno, pues la verdad que mis canciones no son tan politizadas. Tengo una profunda admiración por Salvador Allende, a quien conocí personalmente en México. Ay, qué padre. Pero mis canciones no son así todas politizadas, entonces digo, no tiene sentido. Entonces, ¿qué título le ponemos? Entonces se me ocurrió ponerle Mole de canciones, chismes y narraciones. Eso es todo. Ahí condensaste todo. Muy Y bien. pues muchas gracias, siempre agradezco su atención. Y ojalá tuviéramos volviéramos a hacer un programa de literatura y que tú lo dirigieras, como me gustaría. Estaría que padrísimo. invitaras. Vamos Yo a cuando tú ver. me invites Si alguien nos patrocina, lo que necesitamos es filántropos. pues ya que se pongan las editoriales atentas para promocionar libros. Sí, bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, ya saben, estamos en la Orquesta Filosófica para promover arte. Que ahorita cómo lo promovimos, qué rico estuvo esta conversación. Muy sabrosa. Ciencia, ya ven los libros que hablaron de ciencia y reflexión política que siempre la hacemos, aunque sea un poco, hay que politizar este país, hay que promover más civismo. Y Eso. pues, muchas gracias. Gracias, René. Taba Networks presentó